Buenos días y muchas gracias por estar aquí para hablar de mercado, de asset allocation y dar un poco de luz sobre lo que está pasando, si se puede, y si no, al menos unas pistas de cómo ver las cosas en este momento de mercado. Si os parece, voy a empezar la primera pregunta, muy fácil y a la vez muy amplia, pero cómo describir, ¿no?, el momento actual de los mercados. Os dejo la respuesta también completamente abierta y vosotros lo decidís cómo queréis contestar, y luego ya haremos más preguntas sobre vuestras respuestas. Si quieres empezamos contigo. Fenomenal. Y luego ya como queráis. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que el momento de mercado es un momento, como nosotros lo vemos, complicado. A pesar de que vayas, si ves un lado del mercado que ves la renta variable está en máximo, rompiendo máximo la americana o cercanías en la renta variable europea, si ves la otra parte, digamos, la parte que sustenta todo esto para que eso esté así, pues a nosotros nos generan bastantes dudas, ¿no? ¿Qué dudas? Pues primero que estamos viendo ya cierta desaceleración de datos macro. Tienes ahí, por poner un ejemplo, el dato de la vivienda en Estados Unidos, tienes el datos de empleo en Estados Unidos, que vemos ya que cierta desaceleración. Nada, digamos, actualmente que haga pensar en recesión. Creo que ese escenario hoy por hoy está claramente descartado, por lo que vemos por nuestra parte. Luego ves por otro lado, pues para nosotros, unos ataques sin precedentes de la administración americana, a la administración americana por parte del gobierno americano. O sea, tienes el caso de Lisa Cook, que hoy sale en prensa, de miembro de la Reserva Federal, que se la despide creo que por alguna teórica irregularidad en solicitud de un préstamo hipotecario. Tienes, no recuerdo el nombre ahora mismo, de Bureau of Statistics, los datos económicos americanos, no sé, sabemos por qué motivo, sustituyen por una persona con un currículum pues tampoco muy brillante, vamos a decirlo así, no digo que no sea bueno, pero tampoco nada destacable. Seguramente a Trump pues no le haya gustado el último dato de paro y por eso lo despido, o incluso la anulación de los aranceles por parte de un tribunal, que aunque haya medidas, ¿no? Todo esto en un entorno donde, como decía, hay desaceleración. Estamos viendo algo más de inflación, sobre todo por el lado de los bienes, que es lo que estaba muerto hace unos meses, y todo esto lo combinas y ves que los mercados están en máximo, ¿no? Con lo cual, digamos que están un poco anestesiados o digamos mirando para otro lado, poniéndose un poquito de perfil, ¿no? Con lo cual, digamos que para nosotros un mercado donde hay que estar quizás más en el corto plazo que nunca, que es lo que entiendo que a las gestoras les gusta menos, ¿no? Puesto que lo que vendes es medio y largo plazo y tus estrategias no son de maduración rápida, sino son más de medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual, un entorno, digamos, con muchos nubarrones de corto plazo, pero que suma y sigue todos los días prácticamente. Sí. Bueno, es muy complicado ir en contra del mercado, es eso, a corto plazo es difícil. Sin lugar a dudas. Bueno, es que además lo que nos estamos encontrando es que hay incertidumbre, hay, si quieres, escepticismo, hay polarización de los mercados, pero sobre todo es un mercado que está aguantando a pesar de la ingente cantidad de datos, sobre todo de información geopolítica, que en determinadas circunstancias hubiera hundido a los mercados, ¿no? Y eso lo que probablemente nos lleve pues es a tener mucha más sangre fría y a la hora de gestionar los activos tener que estar mucho más atento, ¿no? Y desde luego el inversor no está cambiando tampoco su forma de actuar. Es decir, lo que estamos viendo es que el inversor sigue comprando los mismos activos que ha comprado a lo largo de los 2 últimos años, y sobre todo la confianza tampoco es que esté cambiando mucho. Si miramos el porcentaje de alcistas y bajistas a lo largo de las últimas semanas, pues prácticamente no ha cambiado. Si miramos determinados indicadores, como es el de la CNN, que está mirando pues el momentum, la volatilidad, las opciones, la situación en la que se encuentran los mercados de renta variable, pues la verdad es que está en un punto neutral. Por lo tanto, el inversor como tal pues está un poco a la espera, observando. Desde luego el que está invertido permanece, el que no lo está, pues indudablemente está ahí esperando, porque no sabe tampoco cuándo decidirse a dar ese paso, ¿no? Sí, está esperando a lo mejor un momento de volatilidad que
Que no no llega. llega, Sí, ¿no? yo ahí estoy de acuerdo. Yo voy a apuntar un tono un poquito más constructivo desde nuestro lado. Bueno. O sea, para nosotros el año se sigue desarrollando más o menos en la línea que llevábamos el año, que es pues, desaceleración suave, pero sí esquivando la recesión y sin dramatismos, donde estamos ahora mismo, minuto y resultado, efectivamente, en unos mercados en máximos, pues que sí que efectivamente están acusando pues, cierto mal de altura, fatiga, ¿no? Pero donde también efectivamente subyace ahí que en cuanto el mercado corrige, pues rápidamente te lo compra, ¿no? O sea, y al final eso lo que te da es una solidez de momentum, donde es verdad que los inversores se están agarrando, ¿no? No sé si como clavo ardiendo o no, pero sí que se están agarrando a, por un lado, efectivamente, todo el boom de inteligencia artificial, todas las ganancias de productividad, ya no solo de las empresas en concreto, ¿no? De inteligencia artificial, sino esa traslación hacia los negocios tradicionales y, por tanto, mayores beneficios empresariales. Y luego, qué duda cabe que bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Es lo que te ha dado el soporte absoluto durante los meses de verano y donde ahora mismo pues, el mercado está fervientemente convencido de que no solo va a haber bajada de tipos, sino que va a haber un calendario bien marcado, ¿no? De bajadas. Y ahí es donde efectivamente yo tengo mis reservas, ¿no? En cuanto a la situación durante los próximos meses. Pero sí que no me cabe duda que el mercado subyace fuerte. O sea, Así es. Sí, o sea que cierta complacencia sí, pero también por debajo tenemos la inteligencia artificial, lo comentaremos después, que da este optimismo un poco en cuanto a los resultados de empresas y tal, y luego la política de la Reserva Federal, que hace que las malas noticias son buenas noticias casi siempre. No hay malas noticias últimamente, ¿no? O sea, eso es que al final muchas veces la macro va por un lado, ¿no? El crecimiento, pues vemos una mayor desaceleración en Estados Unidos, unos datos laborales que efectivamente están ya empezando a pinchar, y el mercado va por otro. Y no tiene Esa es nada la que ver. pregunta, ¿no? Que nosotros nos hacemos mucho. Oye, ahora mismo el mercado se está fijando efectivamente en el Banco Central, sobre todo Reserva Federal, que es la que pues, bajará 3 veces o 4, depende de lo que vayan mirando. Pero bueno, inicia otra vez bajada de tipos. Y eso evidentemente alienta pues, que la gente se ponga más contenta a nivel bursátil y los mercados estén claramente sostenidos. Es posible que también haya algo de posicionamiento, que el inversor no está tan cargado de equity como en un principio podemos pensar, ¿vale? Y eso también hace que los mercados no bajen, o cuando bajan enseguida recuperen, lo que estamos viendo hasta la fecha. Aquí la pregunta que yo me hago todos los días es ¿cuándo se va a fijar el mercado en esos datos débiles? Porque al final el primer, digamos, fogonazo de bajar de tipos, ahí está, el mercado lo recoge de forma positiva, pero al fin, unos datos débiles van a redundar no solo a la macro, a la micro, ¿no? Y no hemos hablado de aranceles todavía, pero claro, eso alguien lo tiene que pagar. O sea, esto de, ¿podemos convivir con un 15% de aranceles? Fantástico. No digo que no, claro que podemos convivir, pero ¿quién lo paga? ¿Los márgenes o los consumidores? No deja de ser una subida de impuestos brutal al consumidor americano, ¿no? Con lo cual, eso tiene que tener un impacto. Ya lo estamos viendo con inflación, ¿no? Con lo cual, otra cosa es cuándo el mercado se va a poner en ese lado. Puede ser mañana, esta tarde, a lo mejor dentro de 5 años. De hecho, si es que el mercado ahora, tú lo indicaste muy bien, se fijan los datos malos, pero para bien. Estamos en ese lado. Efectivamente, se enfría el ciclo, pues Baja ya está, los baja los tipos, que siga. No hay que olvidar que debajo de una bajada de tipos hay datos malos de macroeconómicos, ¿verdad? Que está la inflación tal, pero claro, datos malos, al final si no bajas tipos. Si te bajan los tipos, no creo que sea por la presión de Trump, ¿no? Exacto. Que está ahí todo el día metiendo presión, sino porque hay unos datos que subyacen, oye, que indican o que piensan que tiene que bajar los tipos en la cuantía que sea, eso es indudable, ¿no? Si no te pasa con el Banco Central Europeo, que han dicho, oye, game over, ¿no? Sí, efectivamente, eso es curioso. Ya que estamos con macro, hemos hablado mucho de Estados Unidos, vamos a hablar de Europa, no dejamos de estar en Europa. Unas palabras sobre la situación en Europa, Alemania, que va a arrancar, no va a arrancar, con su plan ahí, el bazooka alemán. Y también me interesa tener vuestra opinión sobre España, que es un país claramente en Europa, es el país que prácticamente va mejor y de los grandes claramente es el que va mejor, y también me gustaría tener vuestra opinión de
si eso va a seguir siendo así, ojalá, pero... Y pues no sé, Javier, ¿cómo, si quieres empezar? Bueno, vamos a ver, yo creo que en Europa los riesgos probablemente estén más equilibrados. Es decir, mientras en Estados Unidos probablemente la diferencia entre el crecimiento y la inflación es mayor, y ya incluso pues la semana pasada ya había algún titular que hablaba de esta inflación, en Europa pues tienes una situación donde la inflación pues ya está donde el Banco Central Europeo quería, ya está ahí en esos niveles, en el entorno del 2%, el crecimiento parece que se empieza a revisar un poquito al alza, y todas estas medidas fiscales, sobre todo por parte de Alemania, pero yo te diría por parte de todos los países de la zona euro de mayor gasto, sobre todo en gasto militar, en armamento, indudablemente van a tirar hacia arriba del crecimiento, pero nadie habla de los riesgos inflacionistas o nadie habla de los riesgos pues que hemos visto recientemente incluso con Francia, ¿no? Esa no hay situación. malas noticias, ya sabes, últimamente. Sí, pero, puede haber. pero tenemos esa situación que uno dice, oye, más allá de lo que haya pasado, pues tienes una situación donde lo que subyace es un déficit público al alza, una situación donde la deuda está creciendo en todos los países, donde esa deuda de gran parte de estos países pues ya está en el 115, 125%, y solo Alemania es el que es capaz de seguirlo, de seguir ese ritmo, porque su deuda sobre PIB no es tan elevada, ¿no? Y es cierto que las noticias que vas viendo, pues unas se equilibran con otras, porque te encuentras la bajada de rating de Francia, pero te encuentras la subida de Portugal, la previsible subida de España, Italia. Entonces dices, pues parece que nadie mira eso, pero indudablemente tendremos que convivir con esos riesgos geopolíticos. Tenemos que convivir también con una situación con un euro muy fuerte, que indudablemente también puede hacerle daño, ¿no? Así que yo creo que también hay que mirarlo. Con respecto a España, pues te diré una cosa totalmente lógica, pero ¿cuánto pondera realmente España en el PIB europeo? ¿Cuánto del PIB español es realmente industrial y es un PIB que pueda tirar fuerte de la economía o que pueda verse beneficiado de esta situación, ¿no? Entonces, indudablemente podremos tener buenos crecimientos, pero no va a ser el crecimiento más importante. El crecimiento va a estar en otros países y, por lo tanto, una vez más, pues seguiremos el ritmo que marquen el resto de países, y en una economía globalizada, pues iremos al mismo ritmo que el resto, ¿no? Ahí es al revés que los mercados. No hay buenas noticias, ¿no? Bueno, si quieres... Europa. Bueno, yo la verdad es que poquito más que añadir, porque lo has descrito, vamos, te compro absolutamente el discurso. Pero no sus fondos, ¿no? Bueno, todo se andará. Yo creo que, por añadir algún matiz, efectivamente, en la parte española, bueno, pues estoy de acuerdo que España es ahora mismo el tren de crecimiento motor, sí. En Europa, pero efectivamente está, bueno, pivota prácticamente gran parte de ese crecimiento del PIB sobre las exportaciones de servicios, es decir, turismo, ¿no? Entonces, ese gran motor, bueno, pues efectivamente cada vez tiene menos recorrido, porque ya estás, por así decirlo, ya está extasiado en términos de capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos el próximo año? O sea, o se construyen más hoteles, más recursos, y eso no se construye en 2 días. O es verdad que lo que empezamos a detectar es cómo se desestacionaliza, ¿no? Esas exportaciones de servicios. Pero aun con todo y con ello, inercialmente, pues efectivamente España debería de levantar un poquito el pie en términos de crecimiento, ¿no? En un marco donde efectivamente Europa es tremendamente heterogéneo, ¿no? Entonces, y nuestros principales socios comerciales pues son Europa, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en Francia, pues nosotros nos redunda, ¿no? Yo creo que ahí estamos, por no repetir lo mismo que han dicho mis colegas, hay un punto importante. Primero que Alemania, con el bazooka que ha sacado a nivel fiscal, creo que toma otra vez el liderazgo de Europa, ¿no? Antes hablábamos de furgón de cola, yo creo que agarrar la locomotora, o por lo menos sobre el papel, ¿no? Yo creo que ha tomado un liderazgo que hacía falta en Europa, ¿no? Porque cuando hablamos de Estados Unidos, por lo menos yo, hablar de Estados Unidos, hay un montón de estados, entiendo que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sí. Vale, aquí, como lo tenemos más cerca, pues vemos el tema de Francia, Alemania, de Italia, o sea, cada uno ve un poco la movida de cada país, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es importante. Falta, eso es un deseo, que ojalá sea así,
de verdad se lean otra vez las 400 y pico hojas que escribió Draghi, ¿no? de productividad, de hacer más Europa. Yo creo que eso es lo que hace falta Europa. Es un punto importante el tema de defensa, ¿no? El hecho de que nos hagamos, no sé si independientes, pero sí más independientes de Estados Unidos, y encima con muy cerca al Reino Unido. Creo que eso es un paso importante, después de haberse ido de Europa, vuelvo por la puerta de atrás vía defensa, ¿vale? Yo creo que todos son puntos a futuro, para mí son positivos, ¿no? A nivel macro, yo creo que es más fácil que aquí se sorprenda que en Estados Unidos, puesto que las expectativas están mucho más bajas, ¿vale? Con lo cual yo creo que por eso entiendo que los mercados, ahí paso un poco a mercado rápido, podrían hacerlo mejor a futuro, aunque ahora mismo no estén dando la razón por ahí, ¿no? Y luego en España, hombre, no hay que olvidar que, como tú has comentado, el tema del turismo, pues ya está, salvo que metamos a 5 turistas por habitación, pues ya queda poco más que hacer. Sí es cierto que tenemos un plan Marshall en toda regla que se llama los fondos New Generation, ¿no? O sea, ¿qué hubiera crecido España sin esos fondos? O Italia, ¿no? 160.000 millones. Sí, es mucho dinero. Hablamos de 120.000 millones, ya no recuerdo cifras, por ahí, en fondo perdido, otros en préstamos de estos a devolver casi nunca, ¿vale? Con lo cual, digamos que es un plan Marshall en toda regla, ¿no? Entonces, eso está ayudando. Y riesgos en Europa, pues yo creo que tenemos riesgos importantes. Primero, que es, de hecho, según la balanza comercial de China, así como en Estados Unidos, el último dato que ha salido, creo que es de agosto, julio, hablo de memoria, así como en Estados Unidos han bajado, creo que de 18.000 a 20.000 millones, en Europa han subido hasta 28.000. Y eso significa que están importando más, claro. Si miras así por encima, ¿de qué industria tiene un peso importante en términos de PIB? Automóvil. Si nos empiezan a invadir, que ya, pues no sé, Madrid ves coches, muchos concesionarios, coches mucho más baratos, que aquí nos cuestan más, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí. Porque eso no se cambia, sobre todo en Alemania, esto no se cambia de aquí a mañana. ¿Cómo hacer eso más productivo para poder competir con la misma tecnología? No sé, yo creo que entramos en un mundo un poquito en Europa, unos desafíos de cara para los próximos años, no voy a decir los próximos 50, pero sí los 4, 5, 6 próximos años. Creo que es un desafío muy potente, porque tampoco creo que Europa se debería dejar invadir por todas las exportaciones chinas, porque nos van a destruir nuestra propia industria. Y hombre, aquí tenemos el sol, cada vez más, porque hace mucho calor, pero no sé si en Alemania tienen tanta playa, ¿no? No sé, entonces, no sé, bueno, yo lo veo... Playa tendrán, pero... Tendrán, lo que no es como las nuestras, ¿no? Lo que está claro es que pues hay unos desafíos importantes, pero creo que aparte de esos riesgos hay muchas más oportunidades, y en términos de mercado las valoraciones son mucho más bajas, con lo cual creo que se puede... Luego hablaremos del mercado europeo para equity, para renta fija, vamos a entrar más en detalle. Hemos hablado de inflación, hemos hablado en Estados Unidos, en Europa, más controlada parece en Europa, de las políticas de los bancos centrales. La Fed va a bajar más tipos que el BCE, parece, ¿no? O sea, eso está, yo creo, bastante claro. Me gustaría, lo hemos hablado un poco, pero tener vuestro punto de vista sobre las tarifas. Hemos hablado un poco sobre qué impacto podrían tener, pero lo mismo que solo hay buenas noticias, esto ya prácticamente no hablamos de esto, de las tarifas, de las consecuencias, del impacto que podrían tener en nuestros países. Y si os parece, entonces hablamos también de los países emergentes, porque yo creo que ahí puede tener un vínculo importante, y así habremos hecho las grandes zonas que nos pueden preocupar o nos pueden interesar. Bueno, pues si quieres empezar tú. Bueno, a ver, para nosotros el tema de las tarifas efectivamente ha sido un claro arma de negociación por parte de la administración Trump. Yo creo que a unos cuantos nos cogió un poquito con el pie cambiado cuando anunció esas tarifas recíprocas, ¿no? Yo creo que todos teníamos descontado, pues efectivamente, que era un arma de negociación, pero cuando apostó tan fuerte, pues bueno, y ahí vimos cómo el mercado corregía con intensidad, ¿no? Yo creo que efectivamente no puede ser inocuo. Al final, tú cuando despliegas semejante política comercial tan belicista, pues puedes estar generando de manera subyacente pues determinadas, no sé cómo describirlo, no quiero decir burbujas, pero sí ineficiencias que pueden estar pasando por alto en estos momentos, y que pues te puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Quizás a mí lo que más me sorprende a día de hoy es cómo efectivamente ese despliegue tarifario
no termina de permear en los datos de inflación. Es lo que a mí me chirría un poco. O sea, que de momento sean las empresas y las compañías las que estén, ¿no?, asumiendo gran parte de esos costes, y que además no veamos un resentimiento por parte de los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mis reservas, tengo mis dudas de hasta qué punto podría volver a ser un dolor de cabeza el tema de inflación, que parece que ya lo hemos superado en Europa y en Estados Unidos. Pues la senda de desinflación sigue su curso, aunque todavía está lejos del objetivo. Y para mí ese es otro de los grandes, no preocupaciones, pero sí ocupaciones a día de hoy, ¿no? Y que bueno, pues ya veremos todos esos riesgos, esa incertidumbre de los tribunales te lo ponen, te lo quitan, sí, y demás, ¿no? Vale. Bueno, sí, bueno, yo los aranceles, lo que he comentado antes, al final no deja de ser un impuesto para el consumidor americano, que o lo paga el propio consumidor o lo paga los márgenes empresariales, ¿no? Cada vez la duda que a mí me genera, oiga, si lo paga el consumidor americano, entiendo que el consumo, que son 2/3 partes del PIB, pues debería de resentirse, debería, a priori, sobre todo una economía madura, ¿no? Ya veníamos en un ciclo maduro antes de los aranceles, ¿vale? Y si lo pagan los márgenes empresariales, pues a lo mejor no hay que pagar 23 veces de pero, como usted es el mercado americano, 24, a lo mejor son 18, ¿no? Y a 18 es una oportunidad de comprarse, lo que tenemos que ver, ¿no? En cualquiera de los casos, todo lo que son barreras arancelarias, de libertad de circulación de personas, como en el caso de la inmigración que no has comentado, pero que está ocurriendo en Estados Unidos, son barreras que no favorecen, que van un poco en detrimento de la famosa globalización, que ya hemos iniciado un proceso más a lo largo de la historia económica de globalización, ¿no? Pero lógicamente los aranceles, estoy totalmente de acuerdo, esto no es inocuo, o sea, ya se está viendo, ¿no? Tasas, o sea, la inflación de bienes, te sacas un gráfico y ves que ya está de tasas negativas, ya estamos al 1,5, 1,4, no hablo de memoria, no me lo sé, por ahí andaremos. Está pesando, claro, si dices, oiga, pues eso se puede compensar con el resto de componentes de inflación, claro, pero cuando ves que la inflación de servicios está ya atascada en el 2, mucho y no baja ni a martillazos, pues a lo mejor vemos tasas más elevadas que le puedo hacer condicionar algo o mucho a la Reserva Federal Americana, ¿no? Y eso puede trastocar, no sé. Los aranceles, es que ahí creo que Trump lo ha hecho de lujo. Para mí es que es un mago, sí, este hombre, porque claro, más 50 de aranceles a todo pichichi, ¿no? Le pones en esto y luego te los dejan en el 15, qué bueno es, ¿no? No deja de ser una sangría en impuestos que tienes que pagar, ¿no? Con lo cual el mercado se la toma esa parte. Qué bueno es Trump, que solo nos ha dejado el 15, ¿no? Y encima, con esa percepción de riesgo, que el dólar debería, ¿no? Claro. Debería, sí. de haberse servido un poquito como refugio de más, encima ha conseguido y que era uno de los objetivos que tenían también, claramente, ¿no? El mar, al lago, Acor, ¿no? Que correcto. Hombre, va a seguir generando ruido, va a seguir generando volatilidad, y además hay varios temas. Uno, que todavía no se han definido claramente con respecto a determinados países. El más claro ejemplo es con China. Sí, que al final probablemente sigue la negociación. Claro, es la contrapartida, si quieres, más importante que tienen la mayor parte de los países y zonas geográficas, y sin embargo no se ha resuelto del todo. Sí. Sin ir más lejos, esta semana, me parece que es el día 17, vence el plazo para que TikTok se deshaga de sus activos, ¿no? O de los activos por lo menos. Entonces, eso no ha cambiado. Antes mencionabas la palabra globalización. Sí es cierto que habíamos ido como a un proceso contrario, ¿no? Es decir, ahora todo esto de los aranceles va a llevar a un mayor proteccionismo. Sí. ¿Esto va a ser real o no y en qué cuantía, ¿no? Entonces, esta parte, pues uno siempre dice, no, es que parece que se quitan las producciones de China para llevarlo a países amigos, ¿no? Entonces, inicialmente mucha gente decía, no, se lo van a llevar, por ejemplo... el China más uno... sí, pero fíjate que mucha gente decía, se lo van a llevar a India. Y resulta que India, de momento, sobre el papel, es uno de los países más perjudicados, ¿no? Entonces, vamos a seguir teniendo ahí noticias. Ya no sé si decirte volatilidad, porque la volatilidad la tenemos en mínimos y no está apareciendo. Pero fíjate, haría también un matiz con respecto a todo esto que estamos hablando. También se ha comentado, oye, está aguantando, en general, la inflación no se ha disparado, el consumo está aguantando, los resultados empresariales, pero ojo, que eso ha sido en Estados Unidos. Antes hemos estado hablando de Europa y uno dice, oye, es que los resultados empresariales en Europa
no se le ha prestado tanta atención y han sido malos resultados empresariales. Mientras que los americanos... Las revisiones, además, desde el principio del año sí que en Europa se han resentido. Y entonces son cosas que uno dice, bueno, estamos fijándonos, parece que en los aranceles, pero los aranceles los está imponiendo Estados Unidos frente a sus contrapartidas. ¿Y qué hay de la relación Europa-otras zonas geográficas? ¿No? Sí, de hecho se habla de más que globalización por bloques, ¿no? Regionalización, ¿no? Lo vemos India, el summit, ¿no? que tuvieron ahí entre China, India, Rusia y tal. Bueno, ahí entran los problemas geopolíticos que no vamos a comentar porque también se ha visto que da prácticamente igual, ¿no? Hasta que haya, yo qué sé, una guerra nuclear total y dará igual y también. No da igual porque no vamos a estar... Exacto. Es verdad que el tema de los aranceles, el mercado quiere que se resuelva rápido, que sea todo rápido, y si haces un poquito de retrospectiva, pues en el Trump 1.0, que también abrió el melón de los aranceles, el acuerdo con Europa lo cerró Biden. O sea, es que la negociación de aranceles son años. Son años. Que no son, para decir, bueno, pues ya, y además sobre todo que ya lo hemos visto, ¿no? Tú puedes firmar un acuerdo arancelario y se revoca rápidamente cuando... Sí, absolutamente. Y yendo un poco a lo que decías, decir, oye, y con respecto a los emergentes, pues a mí me parece que todavía, como no está clara el impacto que va a tener en las economías de estos países, lo mejor es mantenerse neutral o infraponderado, que es como estamos nosotros. Es decir, en la parte de renta variable me dices, oye, pues yo los emergentes los preferimos jugar de una manera más bien global, sin tener grandes apuestas a nivel país. Es cierto que van a seguir siendo uno de los catalizadores, si quieres, del comercio mundial, sí. Es cierto que probablemente un dólar débil a muchos de estos países les pueda venir bien, también, pero ante esa incertidumbre mejor permanecer infraponderados, ¿no? Bueno, aparte que emergente es verdad que es mucho China, un poco India y tal, pero al final bastante depende de China. La verdad que América Latina es un poco distinto y tal, pero... Vale, pues yo creo que a nivel macro hemos hecho un tour del mundo interesante, nos falta Australia, yo qué sé, pero bueno, tampoco vamos a hablar de clases de activos, si os parece, ¿no? Y además ahí, tú lo has dicho al principio, ¿no? Y me gustaría tener vuestra opinión sobre esto. Parece que los inversores les sigue gustando más o menos lo mismo, ¿no? Que también no hubo un cambio así claro hacia más riesgo, menos riesgo. Bueno, menos riesgo no creo, porque ya estaban, lo comentabas la última vez, ¿no? Los clientes invirtiendo mucho en activos monetarios todavía, Money Plus, Money Market Plus, etc. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Alguna clase de activo en que estaríais más positivos, menos positivos? ¿Recomendación hacia los inversores? Sin entrar en detalles, por supuesto, pero clases de activos, ¿no? Que me gustaría tener vuestra opinión. Renta variable, renta fija, ¿cómo os posicionáis? Fíjate, Sebastián, antes de meternos en las clases de activos, yo creo que también es bueno que tengamos la foto global de lo que está pasando, ya no te digo en España, sino en Europa, ¿no? Entonces, si nos cogemos los datos del equivalente a Inverco a nivel europeo, pues te muestra que el año pasado entraron algo así como 600.000 millones en la industria de fondos, 500.000 millones fueron activos monetarios y a renta fija corto. Este año me parece que han entrado 200.000 millones y más de la mitad sigue estando en la misma tipología de activos, ¿no? Entonces, bueno, pues refrenda un poco esa idea que trasladábamos antes, que, bueno, pues no, el cliente no está yendo al ritmo de los mercados, pero no este año, ni el pasado, ni el anterior. Es decir, llevamos 2 años y medio, 3 años, donde los clientes no siguen el ritmo de esos mercados y, aunque sea un poquito más tarde, van entrando en esos mercados. Por lo tanto, esa es la situación puede ser real, que ¿no? se siguen acordando del dolor del 2022. Sí, seguro. Seguro. Un año malo para las clases de activos. Pero bueno, renta variable, vamos a hablar. Sabemos que las valoraciones en algún continente son bastante altas, en otros menos. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Si quieres empezar. Bueno, yo creo que el tema de la valoración es un problema endémico con el que al final seguimos conviviendo. El tema de la valoración no es una herramienta de corto plazo, sí de largo plazo. Y es que el mercado se mueve en esos extremos, ¿no? Aquí se pone acrónimos para todo, tenemos los 7 magníficos, y si recordáis a lo largo del año esos 7 magníficos llegaron a ser los 7 maléficos. Entonces,
bueno, pues en el fondo es el principal activo tradicional con mayor rentabilidad esperada y lo que tratamos es de gestionarlo de la mejor manera posible. Por nuestro lado, pues lo que comentaba, nosotros sí que estamos un poquito más constructivos a la hora del activo, sobre todo de aquí a final de año, pero porque consideramos que la inercia y el momentum de la renta variable es extraordinario. No sé hasta qué punto puede estar ahora mismo en el corto plazo más o menos fatigada la renta variable, pero sí que en este horizonte de aquí a final de año pues sí que consideramos que la renta variable podría seguir teniendo recorrido, ¿no? Y por términos de sectores, bueno, pues la tecnología para nosotros va a seguir dominando durante los próximos meses, pero es verdad que las valoraciones pues es un riesgo con el que vamos a tener que seguir conviviendo, ¿no? Sí, bueno, está claro que las valoraciones no son instrumentos ni de comprar ni de vender, puede estar caro mucho tiempo, barato mucho tiempo, creo que a lo largo de la historia hay un montón de ejemplos, ¿no? Nosotros la verdad es que, basándonos con lo que he comentado al principio de hoy, pues estamos bastante neutrales, en términos globales o ligeramente cortos, ¿vale? Y desagrado como un poquito cortos en Estados Unidos, como pesa mucho, pues sobre el resto te lleva a estar ligeramente cortos. Estamos ligeramente largos en lo que es Europa y emergentes, global, sin grandes apuestas a nivel geográfico en emergentes, y neutrales en Japón, ¿no? ¿Vale? En términos de equity, ¿no? Creo que en el entorno actual nosotros, esa incertidumbre, esa dicotomía, digamos, de ver mercados de equity, mercado geopolítica y macro por otro lado, que te dan mensajes como otros muy distantes, pues lo que te hacen es no tener grandes convicciones en las carteras, ni a nivel de países, ni a nivel de sectores, ni nada, sino bastante dejarte llevar, como digo yo, por la ola, un poco hasta que esto se decante. Y estoy de acuerdo que seguro puede ser que si el mercado se sigue fijando en tipo de interés, pues te puede tener aquí al final el Rally de Santa Claus o el de la Virgen del Pilar, no sé cuál de los dos, pero vamos. Pero ahí coincidimos que efectivamente haber, ¿no? Hay que estar bien balanceado. Claro, yo creo que, o sea, nosotros lo vemos que ahora mismo el mercado no estaba a tomar grandes apuestas, ¿no? Luego en renta fija, claro, te lo paras a pensar y dices, bueno, pues oye, si estoy un poquito más largo en equity, por poner un ejemplo, me hedgeo con más duración, pero claro, dices, ¿en dónde? ¿No? Porque claro, dices, en Europa, bueno, vale, pues puedes hacer algo más, teniendo en cuenta que hasta un 5 años y demás, pues claro, si pensamos que las curvas pueden estipear o coger algo más dependiente, complicado. Pero es que en Estados Unidos, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, un poco a raíz, no sé a vosotros, pero el dato último de desempleo, pues un dato flojillo, bueno, con todos sus matices y demás, pero joder, ¿qué han hecho las curvas? Bajan, el mercado empieza a descontar que bajan los tipos. Lo normal es que la curva hubiera cogido pendiente, ¿no? Hubiera habido un bear steepening, ¿no? O sea, los largos, pues oye, descuento más crecimiento, ¿no? Pues ¿qué ha pasado? Lo contrario, dice, sí, ¿qué ha pasado aquí, no? A mí, por lo menos a mí me ha dejado bastante descolocado, ¿no? Sí. Entonces, en renta fija yo creo que hay que estar con duraciones, no ser muy alegre con las duraciones. Sí creo que hay oportunidad, a pesar de que los spreads estén estrechos, pues en periferia, España, Italia, ¿vale? Cuidado con Francia, hasta que esto, aunque mucho estará ya en precio seguramente, hasta que esto nos campe, pues puedes tener algún sustillo. Y luego, pues crédito, pues, siendo muy selectivo. El crédito también es un mundo, como emergentes, es tan amplio que hay que ser selectivo y con los parámetros que tengas de riesgo, pues poder tener valores que seguro que hay oportunidades. Yo hay algunas cosas que se han comentado, fíjate, en el corto plazo. Indudablemente puede haber nubarrones y eso motiva que en el corto plazo estemos más cautos, que estemos usando coberturas. Indudablemente un poquito más para allá le seguimos viendo recorrido a la renta variable. Nos sigue gustando la renta variable europea. Perdón. Parece que este año Europa por fin lo estaba haciendo mejor. España está claro que lo está haciendo muy bien, pero es muy dispar en Europa. Los stocks ahora, bueno, tampoco lo está haciendo mucho mejor. Está cercano a máximos, ¿no? Pero eso, pero fíjate, tienes un tema curioso y es que Europa lo había empezado a hacer muy bien frente a Estados Unidos. Esto se ha dado la vuelta, es decir, hemos estado hablando durante mucho tiempo, hay grandes flujos de Estados Unidos hacia Europa, hay gente que está deshaciendo carteras para irse hacia Estados Unidos, hacia Europa, perdona. Pero si miramos con detalle los flujos, lo que nos estamos dando cuenta es que los flujos hacia Estados Unidos no se han invertido, simplemente se ha reducido el flujo.
Por lo tanto, Europa sigue teniéndolos, pero no al mismo nivel. Y luego, indudablemente, para que las bolsas suban, tienes ya no solo la macro, tienes muchas veces los resultados empresariales. Y las compañías americanas lo están haciendo mejor. Entonces, más allá de lo que decías antes, oye, indudablemente estamos positivos en la renta variable europea, sí, pero yo te diría, donde tenemos que tener más cuidado y donde nuestros clientes tienen que tener más cuidado, es en la parte de aquellos activos que probablemente están sobrevalorados o con unas valoraciones ya muy exigentes. Crédito, si queremos, en la parte de renta fija, renta variable americana y sobre todo temas relacionados con la tecnología o incluso el oro, si quieres, en términos de materias primas. Entonces, estos tres no quiere decir que no haya que estar en ellos, al contrario, creo que hay que estar, pero indudablemente hay que vigilarlos con un mayor detalle y hay que ser probablemente mucho más selectivo. No vale con decir lo compro o me posiciono de alguna manera a nivel país o a nivel sector, sino que hay que vigilarlo mucho más, porque, bueno, pues están ahí, ¿no? Sin ir más lejos, por la renta variable americana, pues podemos estar en general todos infraponderados, pero cuando miramos que en el MSCI la renta variable americana te está ponderando pues un 60 y pico, casi un 70%, pues hombre, no puedes permitirte no estar en dicho mercado, ¿no? Es difícil encontrar el mercado. Ese es el problema, como yo veo, que al final, yo creo que hablabas antes de los flujos, tiene también, claro, que si cada 100 euros o 100 dólares, 60 y tantos van a Estados Unidos, con lo cual tienes un flujo mucho mayor, porque nosotros cada vez somos más pequeños a nivel bursátil, ¿no? Sí. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos no siempre ha pesado 60%, o el 55%, depende del índice que cojas, ¿no? Si te vas allá por 2000, creo recordar que 2008, 2012 o 2002, 2012, Estados Unidos pasó de pesar de 50 y tantos al 35, y luego ha estado de 2008 acá subiendo hasta los niveles actuales. O sea, que para que se lo cuente, la gente te mira con cara rara, ¿no? Y eso significa, claramente, que Estados Unidos ha estado un montón de años haciéndolo mucho peor que el resto del mundo, no decir que Europa, que sí el resto del mundo, ¿no? Porque pesa mucho menos, ¿no? Con lo cual, atentos a eso. Para tener un corto en tus carteras muy grande con un bicho que pesa un 62%, un 60%, es complicado, Siendo además el mercado más consistente, o sea, que cuando vienen mal dadas... Y donde más representada está la economía, o sea, que al final tienes, pues al final el IBEX, pues, no, es el IBEX, no es la economía española. Son 4 compañías que pueden ir mejor o peor, ¿vale? Y que te marcan máximos o no, pero el SPS creo que es una buena representación de... Al final es verdad que en Europa hemos perdido este tren de la tecnología, de momento, con matices, pero en cambio Estados Unidos es verdad que el sustento ha sido mucho también la tecnología, ¿no? Desde 2012 o desde... Nvidia, sí. Eso es por eso, yo creo que yo voy un poco a eso, es que el tren de la tecnología, hemos perdido demasiados trenes, aparte de la tecnología alguno más, y es por eso creo que Europa está en un punto, que no digo de mañana, pero si en los próximos años, tiene que reinventarse, no podemos quedar aquí, porque si no, ya de por sí estamos siendo un poco, no voy a decir, no sé si la palabra es marginados, ¿no? Pero somos transparentes para los conflictos, me da igual que sea de aranceles que de geopolíticos. Y Europa necesita su sitio, y su sitio es, como yo lo veo, es que tiene que estar siendo pues, un jugador importante a nivel global, porque somos 300 no sé cuántos millones de habitantes, con un potencial económico, o sea que hacemos, aparte de coches, hacemos más cosas, ¿no? Y sabemos hacer las cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que falta un poco reinventarse, y eso... Y movilizar realmente todos esos planes de inversión, se movilicen rápido. El ahorro. Comentabas los fondos de Next Generation, están fenomenal, pero ha habido grandes paquetes de los fondos que no se han canalizado. Yo creo que hay un problema ahí también en Europa, que a diferencia de Estados Unidos, que es el tema del ahorro. O sea, la tasa de ahorro aquí estamos en el 14, medio de España, la media que es dinero no productivo. Los fondos monetarios es dinero no productivo, es que no cubren ni la inflación prácticamente con los tipos actuales, con lo cual sí hay que ponerlo en marcha, y eso es un proceso... El ahorro es verdad que es un tema, Por ejemplo, en Francia eso es 19%. Claro, pero es que ese dinero está ahí, no sé, no puede ser. Con que se ponga la mitad en marcha, esto es un cohete, ¿no? Sí, es un cohete totalmente. ¿No? Pero hablando de tecnología, me gustaría tener vuestro punto de vista y luego volveremos al crédito. Bueno, ya las 7 magníficas y tal, pero menos mal el sector tecnológico va mucho más allá con las 7 magníficas. Bueno, incluso lo hemos hecho últimamente lo hemos visto con Oracle, ¿no? que ha subido simplemente porque han anunciado un plan de inversión multimillonario en tema de inteligencia artificial. Entonces, sobre la inteligencia artificial, que es un tema que interesa a mucha gente,
creo que ha sido el sustento también de la subida de muchas empresas en Estados Unidos al menos, incluso de otros sectores, eso que es interesante. ¿Vosotros qué opináis? Que eso, en algún momento nos vamos a dar cuenta que a lo mejor todas esas inversiones tampoco están dando unos ingresos de momento o una mejora en productividad tan elevada, por lo cual habrá que mirar bien caso por caso, y creo que el mercado va un poco hacia ahí, y ya no tanto como hemos visto el año pasado, que todo valía y que lo importante es invertir y luego ya veremos si eso da ingresos. Aún así, yo creo que efectivamente nosotros pensamos que la tecnología es súper importante, que va a mejorar los resultados de las empresas, pero que a lo mejor no todo vale y que hay que verlo de una manera un poco más atenta y mirando los ingresos de verdad que va a generar las inversiones de estas empresas en inteligencia artificial. Pues no sé quién quiere empezar, si quieres empezar. Bueno, vamos a ver, de acuerdo con la tecnología, pero en línea con lo que decíamos antes, Estados Unidos ha ido cambiando, ¿no? Es decir, los 7 magníficos estuvieron durante un tiempo, este año ya hemos visto como 2 de los 7 magníficos, Apple y Tesla, han pinchado. Pero hemos visto cómo surge la inteligencia artificial, este año empieza como casi el sector maldito y luego empieza a recuperar y empezamos a ver datos de Nvidia o el otro día los datos de Oracle, ¿no? Que salen unos datos muy buenos, pero yo creo que lo que te muestra una vez más es que hay que ser selectivo y que hay que ver exactamente dónde apostar, porque una cosa es que la tecnología, que la inteligencia artificial lo vayan a hacer bien, y otra cosa muy distinta es que vaya a ser el ganador o que tarde en dar esos resultados. Tú mismo has dicho antes, es decir, la inteligencia artificial, pues si miramos los últimos 10 días, 8 o 9 de los valores que mejor comportamiento han tenido en Estados Unidos han estado relacionados con la inteligencia artificial, pero si bien es cierto que su contribución al PIB americano todavía es muy pequeña, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo es que cuando los clientes nos dicen, oye, tenemos que estar invertidos en los famosos 7 magníficos, a lo mejor no. Tenemos que estar invertidos única y exclusivamente en aquellos que crean, digamos, las tarjetas. Bueno, no, también estamos viendo el caso de Oracle, que necesitas una gestión de servidores, necesitas unos servidores en la nube, necesitas unos sistemas de seguridad, necesitas una energía que le suministre a todo esto. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que indudablemente eso nos ayuda a ser selectivos, porque no podemos decir, oye, la valoración de esto ahora es 28 veces PER, en el caso del mercado de tecnología, o incluso hay quien dice, no, es que llega a 31, bueno, sí, pero es que sí, y quien lo quiere comparar con una burbuja, y dices, es que te vas a la anterior burbuja, y los valores punteros en la burbuja.com tenían un PER medio de 41 veces, sí. O sea que realmente dices, la valoración, pues relativo con qué te compares. Entonces, ¿sigue habiendo oportunidades aquí? Claro que sigue habiéndolas, pero hay que aprovecharlas. Así es. Sí, bueno, al final es que todo lo que es inteligencia artificial, yo creo que estamos en una primera fase, ¿no? Al final, en donde hemos visto que a nivel bursátil, pues como tú bien comentabas, todo vale, digamos, y todo sube, porque estamos en esas primeras, digamos, fases, ¿no? Yo creo que lo difícil ahora que tienen los analistas es decir, oye, ¿en qué sectores se va a aplicar la tecnología que puede tener unas ganancias de productividad potentes, ¿no? ¿Qué es lo que me van a hacer? Mis márgenes se vayan al alza y mis cotizaciones para arriba, ¿no? Esa es la pregunta del millón. No sé, yo pongo un ejemplo que no sé si tiene que ver mucho con la tecnología. millones, porque parece que estas empresas tienen tanto. Sí, claro, pero al final puedes apostar por estas 7 o por estas 5, pero claro, cuando estás con estas valoraciones, en cuanto vendan 3 chips menos, ya se te caen un 25, ¿no? Sí. Y si venden 3 más, te mantienen tu cotización, ¿vale? ¿Pueden seguir subiendo? Sí. Pero claro, a lo mejor hay que empezar a pensar en esa segunda fase. Oye, a lo mejor esta fábrica que hace botes de cristal, ¿cómo mejora su proceso para que el bote, no sé, en vez de costarme 10 céntimos, me cueste 5? Pues habrá seguro que algo por ahí inventado, que la máquina, no sé, no tengo ni idea, pues lo haga mucho más productivo, ¿no? O cualquier otra industria, ¿no? O el sector del automóvil, no sé, cualquier otra de las cosas. Yo pongo un ejemplo, hemos tenido, y no tiene mucho que ver con inteligencia artificial, hay que acordarse de Apple. Yo me acuerdo de Apple cuando sacó, lo primero que sacó Apple, ¿acordáis? Ya hace 500 años, cuando hablamos al principio, unos iPods así, que se ponían aquí y que te ibas a correr con ellos, que no eran ni inalámbricos, sino que ibas con los cables así puestos y tú ibas tan contento oyendo tu música que te habías metido ahí, ¿no?
Bueno, pues fijaros, ¿y quién se acordaba de Apple por aquel entonces? Sí. Nadie. Porque nadie usaba, ¿no? En los ordenadores no eran ni Macintosh ni historias de estas, sino que era una compañía más con sus ratios y sus demás historias. Y ahora fijaros lo que ha sido, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Que han sacado el iPhone 27, que ya, por mucho que saque, no sé, está muy inventado. Pues con esto, que a lo mejor hay que estar en aquellas industrias, esa segunda onda de industrias que se pueden beneficiar de todos los ingenios que haga Apple o que haga Nvidia o cualquier otra de las compañías, ¿no? Que yo creo que es donde estamos. Que es lo difícil, claro. No, por supuesto. Cuando ya no todo vale, pero bueno, que en definitiva es un ecosistema, la tecnología, que no solamente se trata de pure players y de empresas tecnológicas, también de los que van a utilizar esta tecnología para mejorar sus resultados, en definitiva, ¿no? Claro, a lo mejor hay que estar en redes, que pues, la inteligencia artificial tiene un consumo energético potente, ¿no? Oye, con lo cual eso, pues, a lo mejor hay que invertir en redes, ¿no? En infraestructuras, al final sin una infraestructura de 5G, fibra óptica, yo qué sé, pues los coches autónomos no pueden funcionar si no tienes una red 5G muy potente. Bueno, no sé cuál es tu... Bueno, yo la verdad es que poquito más que añadir, o sea, estoy completamente de acuerdo. Al final tienes esa primera ola donde, bueno, pues había que comprarlo todo, ¿no? Porque como nadie sabía exactamente a qué hacía esto, pues había que comprarlo todo, y ahora yo creo que ya la labor del analista ya redunda mucho más en ponerle números en términos reales de productividad y saber en qué negocios tradicionales esto va a tener ¿no? Va a ser un disruptivo a la hora de generación de valor para esa compañía, o realmente su modelo de negocio, pues sí, va a mejorar, pero no tanto como a lo mejor puede estar esperando el mercado, ¿no? Bueno, y eso es buena noticia, ¿no? Al final, si hay que analizar bien Eso y tal, es. pues para nuestro trabajo Eso creo que es es. buena noticia, ¿no? No, yo creo que en definitiva eso es. Nosotros ahí compartimos exactamente la misma opinión. No todo vale, hay que mirar bien. Obviamente esta tendencia tecnológica no va a parar, por supuesto, vamos a ir a mucho más, pero habrá que ver qué impacto real tiene en la economía y que es un ecosistema completo, y no hay que comprar solo Nvidia, también otros sectores de la economía donde puede tener impacto. Totalmente de acuerdo. Pero es verdad que va a sostener los mercados de renta variable también, Sí. y eso es la buena noticia, ¿no? O sea, al final, Sí. es verdad que ahí tenemos una revolución que, bueno, todavía va a permitir que los resultados sean mejores, ¿no? Bueno, hemos arrancado con renta variable, hemos hecho repaso de deuda, y yo creo que efectivamente el core, por lo menos desde nuestro lado, debe estar en la renta fija. Sí, vale. O sea, la columna vertebral de las carteras, sea de perfil medio, perfil alto, o sea, disfrutamos, menos mal, de un entorno de tires que recordamos de dónde veníamos, que era muy complicado armar carteras con tires tan bajas, y ahora mismo tienes unas tires pues ciertamente atractivas en un entorno de inflación del que también hemos dicho pues que es más cómodo cerca de esos objetivos de los bancos centrales, y por tanto pues tienes también una rentabilidad real para la cartera superior, ¿no? Que en el pasado, con lo cual bueno, pues yo creo que de cara a los próximos años pues formar carteras bien armadas con expectativas de rentabilidad buenas es relativamente sencillo fácil. Y es más fácil, ¿no? ¿Y dónde os posicionáis ahí? ¿En crédito? Bueno, sí, yo creo que también lo hemos comentado, que al final lo que hay que hacer ahora mismo en este entorno de cierta visibilidad, pero con riesgos por el camino, el hecho de estar bien diversificado y bien balanceado es lo que te va a aportar una gran consistencia en el medio y largo plazo, ¿no? A nosotros lo que es la parte de soberanos nos gusta mucho, pero también de manera, pues no tiene que ver Estados Unidos, la curva europea con la curva norteamericana, pero así por lanzar un mensaje simplista, duraciones un poquito más intermedias. Quizás en Europa, que tenemos más visibilidad en cuanto al BCE y las políticas del BCE, pues te puedes posicionar un poco en la parte un poquito más corta para evitar más ruido, más volatilidad. En la parte un poquito más larga también, con el permiso de Francia, Italia y algún dolor de cabeza que pueda aparecer en el horizonte. Pues los que no conocemos todavía. No, porque es que además Europa todos los años pasa algo, o hay elecciones. No es gratis, no es gratis. Mientras que en Estados Unidos, pues efectivamente la parte corta baila al ritmo de la Fed, y la parte larga, pues lógicamente tienes la prima a plazo, pero bueno, pues una inercia donde los déficits fiscales se siguen ampliando, pues lógicamente está más tensionado, ¿no?
No, totalmente. Sobre crédito, sí que les tengo la pregunta. Investment grade, high yield, deuda subordinada, los bancos, los... Pues yo ahí estaría, nosotros estamos más muy selectivos, ¿no? Creo que en deuda subordinada hay oportunidades, en sectores, o sea, crédito es claro que es un mundo lo suficientemente amplio como para decirte me compra esta compañía o otra, entonces claro, pues tampoco lo conozco, no lo voy a engañar, pues no me dedico a analizar de crédito, pero sí creo que a la hora de construir carteras hay buenos valores, tienes que tener buenos ratings, con unos spreads bastante comprimidos, puesto que están bastante cercanos a tanto lo que es en high yield como en investment grade, están cercanos a máximos, con lo cual tienes un cierto riesgo, pero sí es cierto que, y hablo de crédito europeo, no americano, el americano creo que es otra historia, crédito europeo en donde entendemos que la economía pues no está yendo, puede ir mejor evidentemente, flojilla, como comentábamos antes, pero las compañías están bastante saneadas, pues yo creo que tienes ahí un buen colchón para no llevarte sustos de bajada de rating o cualquier sorpresa que te pueda aparecer una compañía, ¿no? Luego las carteras, pues hombre, yo creo que ahí depende mucho del perfil de riesgo de cada cliente. En clientes más conservadores, pues el high yield subordinadas aparecerá menos o nada, y en otras, pues sí, yo creo que depende también de cada perfil. Pero hay oportunidades, yo creo que en todos los segmentos del crédito. Bueno, vamos a ver, yo te diría, por algunas ideas que me han venido a raíz de todo lo que ha ido surgiendo, nosotros, yo te diría que en gran medida evitaríamos los extremos, quiero decir, evitaríamos tener muchísimo dinero en liquidez y evitaríamos tener mucho dinero en high yield, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos que por la parte de high yield la correlación, si las cosas se complican, pues es mucho mayor con las bolsas, y si uno quiere asumir riesgo, pues es preferible o preferimos asumirlo en la parte de bolsa que no en la parte de renta fija. La liquidez, pues indudablemente es un mensaje que llevamos trabajando, pues si queremos año y medio, 2 años, decir, oye, esto ya ha llegado a su fin, los tipos cortos cada vez están más bajos, te compensa coger duraciones. Por lo tanto, una vez evitados esos extremos, te diría, posicionamiento, para nosotros la mayor parte de la cartera de renta fija tiene que estar posicionada en Europa, ¿vale? ¿Por qué Europa o por qué Europa frente a Estados Unidos? Que mucha gente dice el clásico, oye, pues Estados Unidos, si los tipos son superiores, bueno, pues algo tan simple como la divisa, y porque el diferencial de tipos se lo va a comer la coste de la cobertura, claro, y si no la haces, pues te arriesgas a tener claro. un año muy complicado. Por lo tanto, para nosotros, Europa. Dentro de Europa, pues te diría, menos crédito del que solíamos tener. Tradicionalmente veníamos de niveles de 60-70% en crédito, y hoy en día está más equilibrado y probablemente esté ligeramente por encima del 50% frente a la parte de soberanos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos que los diferenciales, lo que decíamos antes, se han estrechado mucho, donde hay que ser mucho más selectivo, y por la parte de renta fija, pues hemos visto, o por la parte gubernamental, hemos visto unos tipos de interés que han repuntado, a diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pues tenemos unos tipos por encima, y sobre todo si aprovechamos las oportunidades que nos puede surgir a nivel país, pues mucho mejor, ¿no? Nos gusta la subordinación, nos gusta la subordinación bancaria, bueno, pues la buena noticia es que hay oportunidades por todas partes, ¿no? Gobierno, crédito, depende un poco el apetito, ¿no? El riesgo del cliente. Efectivamente hay que tener cuidado, que bueno, algunos activos de renta fija tienen más riesgo, otros menos. Pero mi pregunta es, ¿cuaja de verdad este mensaje que tú comentas a los clientes que ya no pueden invertir a muy corto plazo, o sea, en cash o en renta fija súper corto plazo, porque los tipos están bajando y dentro de poco pues ya no tendrá mucho sentido? ¿Cuaja de verdad o no tanto? Vamos a ver, como fondo puro, es decir, o como manera de invertir pura, es más difícil. Es decir, lo que seguimos viendo es la situación de cliente que sí ha hecho caso, digamos, al primer paso, es decir, un paso de monetario a un renta fija a corto plazo. El conseguir que clientes cojan renta fija a medio y a largo plazo es mucho más complicado. Estamos viendo también clientes que, bien porque compren fondos, bien porque decidan crear su propia cartera, pero la están haciendo muchas veces de renta fija, con vencimientos medios y muchas veces con vencimiento conocido, es decir, un buy and hold. Compras la cartera y la llevas a vencimiento. Pero una situación donde los clientes de alguna manera estén comprando ese largo plazo o mucho más crédito es complicado. Es decir, eso lo estamos viendo pues, cuando el cliente contrata pues, una gestión de carteras, cuando el cliente contrata un asesoramiento en las carteras o cuando el cliente está comprando un fondo perfilado.
ahí sí, porque básicamente lo que te están haciendo es delegar la gestión en ti. Obvio. Si ellos tienen que tomar la decisión... Les cuesta más. Claro. Bueno, lógico, ¿no? Yo creo que en productos donde está delegada la gestión, se llamen como se llamen, pues está claro que el porcentaje de caja es bajo. Se materialice como se materialice, pues tienes invertido en toda clase de activos con una diversificación súper global. Por lo menos nosotros entiendo que en la industria en términos generales va así, en esa línea, ¿no? Claro, otra cosa es, fuera de eso que te delegan, ¿qué queda? Porque claro, cuando tienes nosotros el monetario rendimiento, creo que es el fondo más grande que hay de liquidez ahora mismo, que es un disparate el dinero que hay ahí, yo no envidio nada al gestor, porque gestionar ese monstruo es tremendo, pues está claro que buena parte de lo que no te han delegado en esa gestión lo siguen teniendo en activos donde no ganan ni la inflación, que ese es el punto, ¿no? Cuando yo digo es que al final dices en renta fija sí, pero ¿hasta qué tramo tú neteas la inflación en Europa? En gobiernos, pongo, en créditos, que tienes que irte a 5 años, por ahí, ¿no? Y para ganar casi nada, ¿no? Dices, pues, y si encima las duraciones, ahora tomar mucha duración no te gusta mucho, por lo menos a nosotros, Más crédito, entonces... claro, tienes que buscar un poco de carry, entendiendo, lo decía, en crédito, pues siendo selectivo en aquellas compañías donde tienes un carry potente, o más o menos potente, y donde entiendes que como están razonablemente saneadas, no están bien endeudadas, pues oye, sustos entiendo que no debería haber muchos, ¿no? Es una situación un poco atípica, ¿no? Pero al final las carteras las tienes que tener compensadas, ¿no? Entonces hablabas del oro, al principio hacía un ratillo, que en el entorno actual pues también entendemos que a pesar de que estén máximos, en un entorno geopolítico tan complicado, pues a lo mejor nos sobran las carteras. Pero sigue, nosotros tenemos un fondo no de oro directo, pero de mineras. de Pero equity, vaya. de mineras y tal. Yo tenía un cliente que a finales de julio estaba a punto de invertir y me dijo, bueno, nos vamos de vacaciones y lo vemos. 30% en agosto ha subido el fondo, Sí, claro. bueno, pues y que no porque sea especialmente bueno, porque simplemente... Bueno, es que el eso- entorno actual de geopolítico que hay, donde cada día tenemos una movida nueva de agresión y digamos que los gobiernos, pues como hablaba antes de las instituciones americanas, ¿no? Pero hay otros muchos casos, pues al final el refugio pues puede ser el oro, como yo no entiendo nada de criptos, ni creo que entiendan mi vida, pero vamos, también están subiendo mucho por lo que leo por ahí, ¿no? Con lo cual, pues son refugio, la gente busca refugio en los activos a priori más seguros. Y veis ahí clientes pidiendo refugio todavía, o sea, Sí. el oro mucha... El oro, mucha pues que nadie, no puedo decir nadie, pues es complicado, pero tampoco tienes un 25% de tu cartera en oro, te diversifica, pues como son activos que al final eso no tiene un carry ninguno, es más apostar por un entorno complicado. Y ya que lo acabas de comentar, los iba a preguntar al final, pero cripto, entonces, tenéis, o sea, hay cada vez más peticiones o... Porque Pues, es verdad que ha subido muchísimo y sabemos todos que cuando un activo sube mucho es cuando llama la atención, aparte que se ha hablado mucho que Trump es muy pro, evidentemente, cripto, etc, etc. Bueno, no sé. Nosotros es que, ¿sabes lo que ahí conviven tantas generaciones? O sea, Es complicado. es complicado, entonces, claro, hablábamos el tema de la renta fija, pues a nosotros nos pasa un poco igual, todo lo que es el mundo carteras, pues efectivamente ese ejercicio ya lo hicimos el año pasado, ¿no? Evitar el riesgo de reinversión de los cortos plazos, irte hacia duraciones un poquito más intermedias, ¿no? Y sin embargo el cliente que no está en carteras, vamos, hay bastante cliente que ni siquiera está en monetarios, que está justamente en liquidez, Sí, que es pura una liquidez, barbaridad, sí, pero hay muchísimo dinero en liquidez, que no percibe esa pérdida de poder adquisitivo. Bueno, ha sido positivo para los bancos eso. Ha sido positivo en para los todos bancos, casos, pero no percibe, ¿no? Yo siempre a la inflación la denomino un poquito el colesterol, ¿no? Que todo el mundo sabe que tiene un poquito, pero prefieres no mirar a otro lado, ¿no? Y con el mundo de las criptos, pues, o sea, resulta curioso porque efectivamente los perfiles más senior no quieren ni oír hablar de criptos, no, pero fundamentalmente porque es muy complicado entender cómo funciona una cripto, que tampoco vamos ahora a destripar aquí cómo funciona, pero pues es un poco asimilable al oro, ¿no? Oferta-demanda y te descorrelaciona muy bien con los activos tradicionales. Y sin embargo, esas nuevas generaciones que van fuertes, no les hables de activos tradicionales. O sea, es absolutamente ¿no? de boomers, ¿no? Eso es, de boomers. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos de enjuagar todas estas sensibilidades. Y es verdad que nosotros sí que lanzamos, yo no sé si igual estoy patinando, pero hace yo creo que 2 años o algo así, un fondo de ETNs, de
de Bitcoin, ¿no? Y ha tenido muy buena acogida, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que ofertar, ¿no? Para esas necesidades y que yo creo que el mundo va a pasar porque cada vez en las carteras pese más y sea más asimilable a un activo no tradicional como puede ser el oro, que te diversifica, te descorrelaciona, pero que indudablemente te aporta un nivel de volatilidad para los que tenemos que gestionar difícil de asumir, ¿no? Nosotros la verdad es que no dentro de la gestora el mundo cripto no existe. Entiendo que dentro del banco pues habrá gente que pregunte, mucha o poca, lo desconozco, y no tenemos especialistas, ni muchísimo menos en el mundo cripto. Creo que además es un mundo complicado y creo que estamos, en mi opinión personal, que estamos en una fase inicial donde al final hay que saber por qué suben las cosas y por qué bajan, porque al final el oro sí es cierto, pero al final hay en la plaza de Cibeles hay unas cámaras debajo del Banco de España con un montón de lingoncitos, un montón de países que son sus reservas, ¿no? Más de bitcoins, salvo Estados Unidos, que creo que iba a hacer algo de eso, pues no sé si hay algún país más, seguro que lo habrá, que se use como reserva de valor, ¿no? No sé. Nosotros, de luego, no... No, la verdad es que nosotros tampoco hay un tema de regulación y de falta de cierta transparencia, ¿no? En este mundo cripto, para llamarlo así, de quién está detrás y los flujos de dónde vienen. Es que cuesta mucho explicarle a un cliente, a mí se me hace imposible, por qué sube el Bitcoin o el Ethereum, no sé, las más grandes, ¿no? Pero tampoco sé por qué bajan, ¿sabes? No. Y luego descorrelacionan bastante poco. Yo, por lo menos, cuando se cae la bolsa, detrás van con lo cual dices, bueno, es que lo tengo para descorrelacionar. Pues no descorrelacionan y tienen mucha más volatilidad, con lo cual, ¿qué objetivo tienen en mi cartera a día de hoy? Dentro de 2 años no tengo ni idea, ¿vale? Con lo cual yo, wait and see, yo creo que de momento, por lo menos pero ha subido mucho y todos sabemos que de cara al cliente, cuando algo ha subido mucho y tú no estás, pues... Bueno, pero... que lo comentan, ¿no? O sea, yo creo que es más un tema generacional también, pues seguramente... no voy a decir chavales, ¿no? Pero un inversor más joven que puedes comprarte 100 euros, pues vale, y has duplicado, claro, pero... Sí, pero es verdad que se ha vuelto muy técnico, hay mucho análisis técnico por ahí, o sea, no hay un valor fundamental a medio y largo plazo, más allá de una oferta y demanda. Sí, es oferta y demanda puro. El Bitcoin al final es, si cada vez tengo menos en circulación, pues sube. Pero lo mismo pasa con el aceite de oliva, pasó hace poco, que de 3 euros pasó a 10. ¿Por qué? Porque no había. La cosecha no hubo, con lo cual subió, pero por lo menos ahí te puedes freír unas patatas fritas, ¿no? Y te tomas algo, una ensalada estupenda, pero con el Bitcoin no. Es verdad que sí, lo que pasa es que como parece que la inercia es que institucionalmente el Bitcoin cada vez va, por ejemplo, ese paso gigante que ha hecho Estados Unidos, ¿no? No sé, no es regularizar, pero darle más credibilidad, ¿no? A este tipo de activos, pues claro, pues efectivamente parece que el resto de países se podrían llegar a sumar en un futuro y eso es lo que alimenta esa... Sí, la especulación. Pero es verdad que para las nuevas generaciones, yo lo veo con mis hijos, pues distorsiona un poco la percepción, ¿no? de riesgo. De riesgo y de rentabilidad. Yo, mi hijo me dice, es que tengo amigos que han metido 300 euros en Bitcoin. No ya sé tengo 500. Sí, claro. 500 o 800, sí, pero a lo mejor mañana tendrá 100. No sé, pero... o te han robado la cuenta y no tienes nada directamente. Y vete a reclamar. Y luego sobre los 300 que él tiene, si ha ganado 30 euros, le parece, ¿eso qué es? Vale, pues eso es gestión, eso es largo plazo, es lo que deberías de hacer. Claro. Vale, una última pregunta y luego hacemos una conclusión, pero hemos hablado mucho de la inteligencia artificial. En vuestros trabajos, la pregunta del millón también, bueno, obviamente todos ya tenemos la versión ChatGPT de nuestra empresa, de tal no sé qué, pero más allá de esto, veis que en el futuro la inteligencia artificial, que sea para gestión de carteras, que sea para advisory, que sea para gestión o lo que sea, o asset allocation, va a coger más peso, va a tener un interés. ¿Cómo lo veis? O sea, un poco rápidamente. No sé, Javier, si quieres empezar. La respuesta es sí. Es decir, no hay industria que no se haya visto afectada por la inteligencia artificial y que haya empezado a cambiarla. Y yo diría industria y empresa que haya invertido en inteligencia artificial. Pero esto no es algo nuevo, es decir, ya hace mucho tiempo no se llamaba inteligencia artificial, pero llamabas la gestión del dato, llamabas el análisis de la información que tenías. Entonces, indudablemente, ¿esto te va a ayudar? Sí, te va a ayudar en todos los
Procesos, sí, te va a ayudar, si quieres, desde procesos burocráticos, procesos de gestión, procesos de composición de carteras, te va a ayudar a estandarización de determinados productos y servicios para democratizarlos a determinados clientes, te va a ayudar en términos de seguridad y en términos de que metas, pues si quieres, sistemas de protección o sistemas de identificación biométricos. Bueno, pues yo es que creo que es muy amplio, o si quieres, pues los propios asistentes de inteligencia artificial. ¿Te van a ayudar? Sí. ¿Van a estar ahí? Sí. ¿Van a ser definitivos? No. ¿Van a suprimir las personas? Tampoco. Y sobre todo más en el mundo en el que nosotros nos movemos de gestión de activos, donde indudablemente necesitas un componente humano, y en la parte a la que vamos pegados de la mano, que es la parte de banca privada, banca personal, donde siempre vas a necesitar un asistente, y entendiendo ese asistente como una persona física, como una persona de confianza. Sí, yo estoy de acuerdo con Ger. O sea, al final es algo que ya está, que vendrá, y que, como hablábamos hace ya un rato, pues tenemos que ver cómo lo va aplicando en las industrias, ¿no? Y en la industria financiera pues también habrá que aplicarlo. De hecho, nosotros, por ejemplo, ya estamos integrándolo en nuestros procesos de cada uno su trabajo, lo que tenga que hacer. Yo personalmente pues ya la empiezo a usar, ¿no? En determinadas cosas. Sustitutivo de tu trabajo no, te va a optimizar y ser más productivo, ¿no? En unas cosas. En esta industria pues no va a sustituir a las personas, porque hay un componente humano, como tú bien comentabas, que es importante, ¿no? Y que hay que verle la cara, y que no solo vale lo que te diga un papel, porque ya existe antes, ¿no? Quiero una cartera de volatilidad 7, pues le das a la maquinita y sale, ¿no? Con lo cual está ya inventado. O sea, lo que sí hace falta a lo mejor para un montón de procesos, está claro que la vamos a ver y que ya se está usando. Creo que es algo que ha empezado, pero vamos, que es un proceso irreversible. O sea, y que veremos muchas más cosas. Yo creo que todavía no nos lo imaginamos, yo por lo menos. Seguro. Sí, vamos, a nosotros... yo creo que aquí sí que efectivamente hay que discernir entre el mundo un poquito más generalista, ¿no? y el mundo específico de la inversión, ese banquero privado, esa figura, ¿no? Pero es verdad que dentro del mundo generalista pues, ha venido un poquito a democratizar, ¿no? A ese inversor más pequeño, más retail, que no tenía acceso a esas herramientas más potentes, ¿no? Más específicas. Y por nosotros, por ejemplo, en nuestra aplicación, pues ya hay un asistente que se llama Blue Eye, que prácticamente, bueno, pues te analiza tus ingresos, tus gastos, y te da una serie de recomendaciones, ¿no? Yo creo que, y eso va a ir subiendo y va a seguir emergiendo. Luego, en el mundo de la banca privada, pues efectivamente el nivel de optimización de procesos y de productividad es gigantesco, ¿no? Yo creo que al final ha venido aquí para desarrollarse, para quedarse y para ampliar esa base, ¿no? de acceso y de conocimiento, y para que el banquero privado, bueno, pues tenga mucho más, creo que tiempo, que muchas veces les falta, ¿no? para gestionar, ¿no? Tanto a los clientes como las carteras. Sí, creo que estamos todos de acuerdo en eso, que todos los aspectos burocráticos o de reporting y tal va a optimizar muchísimo para para que nos dará más tiempo para pensar y para actuar en temas de valor añadido más importantes. Para generar valor. Para generar valor, al final. Al final lo que quiere tu cliente. Y además lo que se necesita es ya no solo implementarla, sino que también hay que entrenarla. Y esto a veces es un proceso lento que no todo el mundo identifica, ¿no? Muchas veces la gente dice, ya tienes la inteligencia artificial. No. Hay que intégrala en tus procesos. No es fácil. No es fácil. Es que es muy complicado. O sea, los procesos que tenemos en los bancos, lo que hay detrás... Ya no solo de los bancos, sino en el tuyo propio de tu trabajo, ¿sabes? Porque al final es meter a un extraño nuevo ahí en tu forma de pensar, en tu forma de hacer tu trabajo diario, el que sea, ¿no? Y yo creo que eso no es fácil, ¿no? Por lo menos para mí siempre cuesta adaptarse. Es un proceso, pero llegará, porque no hay... Sin lugar a dudas. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que en conclusión, podemos decir que hay nubarrones, sí, la palabra la habéis dicho todos, pero seguro que los hay, pero que aún así parece que está resistiendo. A veces incluso nos sorprende algunas cosas, pero bueno, no estamos en recesión, la macro, resiste, ya veremos, hay nubarrones, pero de momento resiste. El mercado pues va a seguir su senda positiva, es probable, con volatilidad solamente, y hay que ser muy selectivo, por supuesto. En rentable sigue habiendo oportunidades, pero bueno, pues hay que ser selectivo. Y en cuanto a
a la tecnología, pues verlo como una cosa más generalista que impacta a todos los sectores y ahí seguramente que sí que tenemos buenas oportunidades. En renta fija, que es la base de inversión de nuestros clientes, también hay oportunidades, hay que ser selectivo también, no todo vale, pero y hay que intentar es que los clientes asumen un poco más de riesgo, que hay más riesgo, sí, en duración, en crédito, pero si te quedas en monetario o en liquidez, la inflación te va a comer tus ahorros, ¿no? Pero bueno, lo bueno es eso, que hay oportunidades, tenemos trabajo por delante, que también eso es positivo.